Buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista El Divino Salvador. Soy su hermano Edmundo Santos Escamilla. Hoy nos ha sido otorgada la bendición de compartir con ustedes la lección 6 del estudio del libro de Jonás. Oremos. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos por tu misericordia, por tu piedad y por tu amor. Te rogamos, Señor, que nos bendigas con tu palabra y abras nuestras mentes para que tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría para comprender el mensaje de este tema. Ayúdanos a meditar sobre nuestras vidas, en cómo podemos llevar a la práctica lo que aprendamos en esta lección. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. La lección número 6, titulada Jonás en Nínive, comprende de los versículos 1 al 4 del capítulo 3 del libro de Jonás. Como propósito de esta semana, tratemos de memorizar Jonás 1:2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Leamos los versículos 1 al 4 del capítulo 3 del libro de Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días, Nínive será destruida. El viento, el mar y el gran pez obedecieron inmediatamente a la voz de Dios, pero el profeta Jonás no lo hizo. Esto lo llevó a pasar por momentos angustiosos. Llegó el momento en que Dios ordenó al pez que pusiera al profeta en tierra firme. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás 2:10. De nuevo notamos que el gran pez obedeció a la orden de Dios inmediatamente. A la luz de estas cosas, debemos preguntarnos si somos obedientes a Dios o somos como Jonás, que no obedeció a la primera orden y sufrió las consecuencias de su desobediencia. Volvamos a leer los versículos del 1 al 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Has pensado en el aspecto físico que tendría Jonás después de haber estado en el vientre del gran pez? ¿Puedes imaginarlo? Su piel irritada por causa de los jugos gástricos del pez, sus ojos irritados por la sal del mar, su cuerpo debilitado por el ayuno que duró 3 días y 3 noches. ¿Cómo sería su olor? Todo eso se hubiera evitado con ser obediente a la primera vez que Dios lo envió a Nínive. Bendito sea Dios que dio una segunda oportunidad a su profeta. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: En este punto tenemos que resaltar la paciencia de Dios para con su siervo. Lo vio huir a Tarsis, cuando le habló por primera vez dándole la encomienda de ir a Nínive, en Jonás 1:3. Lo vio cuando dormía en medio de la tormenta, perezoso y despreocupado de un evento natural que evidenciaba el enojo de Dios por su falta de obediencia. Jonás 1:5. Preservó su vida cuando fue echado al mar, calmando la furiosa tormenta que atemorizaba hasta los experimentados marinos que viajaban con él. Jonás 1:15. Preparó al gran pez para que lo llevara a tierra firme. Jonás 1:17. Ahora, por segunda vez le da la misma orden del principio de esta historia. Dios le dijo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré.
No era su mensaje, era el mensaje de Dios el que tenía que proclamar. No son nuestros prejuicios lo que debemos proclamar, ni nuestros pensamientos, sino el mensaje del Dios bondadoso que llama al arrepentimiento. Jonás es el único profeta que fue enviado por Dios a predicar el arrepentimiento en una tierra extranjera. Continuemos leyendo el versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Esta vez fue diferente. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. ¿Por qué seremos tan duros de cabeza? ¿Por qué somos tardos para entender? Conociendo la experiencia vivida por Jonás, deberíamos estar listos para obedecer de manera pronta a las órdenes de Dios. La información acerca de la ciudad es: y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. La traducción literal es una ciudad grande para Dios, para recalcar no solo su tamaño, sino su importancia. Una ciudad metropolitana con el tamaño de Nínive, con más de 120,000 habitantes y con una circunferencia de 100 kilómetros. Requeriría 3 días solo para darle una vuelta. Estas dimensiones son confirmadas en la actualidad por historiadores y arqueólogos. Además, detenerse a predicar aumentaría el tiempo requerido. Ese era el campo misionero asignado al profeta. La gran ciudad estaba delante de él. La orden de Dios esta vez fue cumplida. Para cubrir la ciudad con el mensaje de Dios para Nínive, él necesitaría 3 días de camino. Lo importante fue que el plan de Dios no se detuvo y el profeta, después de pasar todo lo que pasó, finalmente se dispuso a obedecer. Ahora leamos el versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás comenzó a proclamar el mensaje que Dios le dio. Su voz se escuchó en la gran ciudad. Su proclama debía llegar a cada persona. Así que se esforzó en cumplir su tarea, sin importar el tamaño de la encomienda. El mensaje era muy claro. No hubo necesidad de pasar tiempo preparándolo. Jonás predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Mensaje corto y poderoso que anticipaba un gran desastre en un lapso de 40 días. El número 40 en la Biblia tiene relación con tiempos de prueba, constricción, ayuno, en los cuales se da un cambio, transformación o depuración. Como los 40 días y noches en los que Moisés suplicaba en oración a Dios por las faltas de su pueblo, en Deuteronomio 9:18. O como los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto antes de poder entrar a la tierra prometida. O los 40 días y noches que Jesús ayunó en el desierto antes de iniciar su ministerio de salvación. 40 días era el plazo que las personas de Nínive tenían para transformar sus vidas. En la actualidad, la cuarentena en medicina es un término para describir el aislamiento de personas o animales durante 40 días, para que en caso de que tengan alguna enfermedad, puedan sanar durante este tiempo. Debemos resaltar cómo Dios anuncia de manera anticipada lo que va a suceder. El Evangelio es un mensaje de buenas nuevas, de amor, de salvación. Sin embargo, también es un mensaje para dilucidar que el camino sin Jesús es un camino directo a la condenación. Juan capítulo 3 versículos 17 y 18 dicen: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree
no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Debemos recordar que Él da la oportunidad al pecador de arrepentirse. Dios, en su infinita misericordia, es paciente para esperar el arrepentimiento de los que están en el camino de la condenación. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También debemos recordar que el mensaje fue dado por una razón, según leemos en Jonás, capítulo 1, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Una ciudad muy grande para su época, Nínive tenía más de 120,000 almas en camino directo a la perdición. No era un mensaje dulce, era un mensaje que al escucharlo debió provocar mucho temor y mucha angustia en los que lo escucharon. Era duro, pero era el mensaje que tenían que oír. El mensaje confiado en nuestras manos también es dulce y amargo. Dulce para los que creen, amargo para los incrédulos. Es un mensaje que demanda fidelidad de nuestra parte al proclamarlo. Dios lo manda, nosotros obedecemos y el mundo lo necesita. Aplicaciones. Es mejor obedecer a la orden de Dios inmediatamente y no esperar a ser disciplinados por Él. Es mejor sudar trabajando en la obra que llorar en tribulación. Dios dio una nueva oportunidad al profeta, como también nos la da a nosotros. Examinemos nuestro actuar y corrijamos el camino antes de que sea tarde. La proclamación del mensaje se efectuó tal y como Dios quería, y siempre será de esta manera. Dios siempre cumple sus propósitos, con o sin nuestra participación. El mensaje de advertencia llegó a Nínive a pesar de todo. Al final, de una forma o de otra, Dios se muestra a los que no le conocen. Romanos 1:20 dice: Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El mensaje proclamado por Jonás no podía dulcificarse. Era duro, pero se tenía que dar a conocer. De lo contrario, el costo era muy alto: decenas de miles de almas en condenación. Agradecemos a Dios por su palabra y rogamos que nuestras vidas reflejen su enseñanza. Dios les bendiga.